que ofrece el grupo del que es parte. Y está sonando la música del programa. Sí. Quiero darle primero la bienvenida y ya después le voy a contar. Otto Góngora. Buen día, señora Maggie. Muchas gracias por la invitación a la radio. Usted me tiene que decir Maggie nomás. No me diga señora Maggie, por favor, Otto. Suplícole. Muy bien. ¿Ah? Disculpe. Estoy hablando, échala más o menos, la bien hablada, yo, ¿no? Estoy buscando aquí en mi libretito. Aquí está, Otto Góngora. Es que quiero acordarme porque estaba la sigla y quiero decir, Otto es jefe de personal de cuidados intensivos de pacientes críticos. Así se llama la organización, ¿verdad, Otto? Exactamente, se llama CDPC, ¿no? Cuidado a domicilio de pacientes críticos. Entonces nosotros nos dedicamos precisamente a dar cuidados a paliativos y también cuidados a personas que han sufrido enfermedades como un ACV isquémico, hemorrágico, también personas que han sido y han salido de post-cirugía cardíaca, post-trasplante renal o post-trasplante también de hígado, ¿no? Personas que también han estado bastante tiempo en terapia intensiva, nosotros también le damos apoyo y trabajamos con ellos en su casa, y también lógicamente damos apoyo y trabajamos con personas con cáncer inicial y terminal. Otto, usted es licenciado en enfermería. En enfermería. ¿Cuánto tiempo hace que existe este grupo? ¿Cómo surgió la idea de crearlo? ¿Y cuántas personas, lo conforman? Bueno, iniciamos el grupo exactamente el 2004, ¿no? Iniciamos un total de 6 personas, solamente un grupo dábamos atención domiciliaria a pacientes que estaban en estas condiciones. Y luego ha ido creciendo conforme ha pasado estos 4 años. El grupo ahora conformamos un total de 80 enfermeros. Son hartísimos. Sí. Pero ese crecimiento refleja algo que yo creo que nadie mejor que usted para poder verlo y compartirlo con nosotros, con nuestra audiencia. Hay mucha necesidad de atención para lo que ustedes han llamado pacientes críticos. Exactamente, precisamente hoy más que nunca y estamos llegando a tener un mayor número de pacientes porque iniciamos el 2004 con un total solamente de 2 pacientes. Bueno, ahora gracias a Dios tenemos un total de 17 pacientes que damos atención a domicilio, ¿no? Y nuestras metas son llegar al objetivo de llegar a tener un geriátrico, ¿no? Que dé todas las condiciones a estas personas, bueno, sea también de la tercera edad, para brindarle un mejor servicio, tanto como oxígeno, fisioterapia, también atención médica con diferentes especialidades y lógicamente el ambiente que sea como si estuviera en su casa, ¿no? Es bueno destacar, Otto ha hablado de 80 enfermeros que forman parte en este momento del grupo, ha hablado de 16 pacientes y uno diría, ¿por qué tantos enfermeros para tan pocos pacientes? En realidad, estamos hablando de atención las 24 horas del día. ¿Cómo administran ustedes su tiempo? ¿Cómo se organizan para que esa atención que ustedes están dando sea una atención de calidad? Estamos hablando de pacientes críticos. Usted ha hecho referencia a gente que ha salido de un derrame, de un accidente, ¿cómo se llama? Cardiovascular, ¿eh? Sí, cerebrovascular. Que es el ACV, accidente cerebrovascular. Cerebrovascular. Sí, chica, me equivoqué. Lo que comúnmente conoce la gente como una embolia. Como embolia. Exactamente. Pero estamos hablando también, que es el caso de mi familia, de la atención a personas ya de la tercera edad que tienen, la mayoría de ellos, me imagino, y usted me va a ayudar me va a corregir si es que estoy equivocada, problemas de demencia senil y el
temible Alzheimer. Exactamente, ¿no? Precisamente nosotros capacitamos a nuestro personal con diferentes patologías que llegan a tener los pacientes, ¿no? Como usted mencionó, como es el Alzheimer, demencia senil. Entonces, estas personas que es personal de CDPC recibe una capacitación mensual, ¿no? Entonces, lógicamente también al mandar a la casa del familiar del paciente, el personal ya va capacitado y procuramos que vaya una semana antes para que vaya ambientándose, para que conozca al familiar, o sea, la persona enferma, y se familiarice la persona enferma con el dicho enfermero que lo va a atender. Y mayormente lo que siempre instruimos al enfermero o a la enfermera que llegue a ser como parte de la familia del paciente, que lo trate amablemente y que el paciente se acostumbre al enfermero o a la enfermera, ¿no? Para que llegue a tener más confianza y lógicamente haga también un buen desempeño en su trabajo. Yo quiero decir que llegué a Otto Góngora a través de la referencia de una amiga, y después yo le comentaba a usted en una charla con otras amigas, me di cuenta que el nombre de Otto Góngora circulaba por todas ellas, ¿no? Digo esto para que quede constancia de que estoy haciendo una entrevista, estoy conversando con un profesional cuyo trabajo conozco y del que puedo dar fe. Es más, ahora hay uno de los integrantes de su grupo, del grupo de Otto, que va todas las tardes a mi casa, es el compañero fiel de mi padre, de don Nachito, como todo el mundo pasa y le grita, de mi amado Nachito Talavera, y me toca hablar por él, que es el que conozco, ¿no? Edgar, el querido Edgar, con una calidad humana, Otto, extraordinaria, que es tal vez la principal preocupación de las familias que piensan y necesitan contratar a un profesional para que ayude en el cuidado de algún familiar que tiene problemas de salud. Ustedes los denominan pacientes críticos y realmente eso es, ¿no? Son pacientes que demandan una atención permanente, minuto a minuto, durante todo el día, porque no hay descanso ni en la noche, y eso ustedes también lo saben, y calidad humana y muchísima paciencia. Difícil de encontrar, pero digo que yo doy fe de que nosotros podemos decir que existen y que hemos tenido la oportunidad de conocer, de acompañarlo, como es Edgar, y que es parte de su equipo. Es muy difícil, Otto, encontrar profesionales, personal capacitado para hacer este trabajo que ustedes encaran ya desde hace varios años, ¿o no? Realmente es difícil, y también llegar a entrenar a las personas, ¿no? Y que realmente lleguen a agarrar su vocación con mucho interés y amor, ¿no? Eso nos cuesta. Por eso nosotros cuando recibimos al personal, lógicamente pedimos documentación y también pedimos garantía. Entonces, cuando la recibimos no la mandamos directamente al familiar del paciente. Nosotros tenemos que conocerla personalmente a esa persona una semana, ¿no? Y siempre, lógicamente, le recalcamos que lo más importante es que lleguen a tener mucha paciencia con el paciente, que se familiaricen, que lo lleguen a querer como un familiar, y lógicamente es muy importante, y siempre estamos realzando y capacitando en todos los cursos que es muy importante la honradez, ¿no? Dentro del ambiente del trabajo. Sí, porque le cuento que el enfermero o la enfermera llega a ser prácticamente un miembro más de la familia, ¿no? Así Está es. presente en todo, y la confianza es fundamental. Muy fundamental, principalmente dentro de familias que nosotros trabajamos, que son pudientes y lógicamente dejan sus cosas de valor en cualquier lugar de la casa, y nosotros siempre estamos recalcando a nuestro personal que esa cosa de valor no se toca, que se respeta. Por más que sea una moneda de un boliviano, ellos no tienen que tocar, ¿no? Entonces, totalmente, esto es muy importante, le estoy diciendo, porque cuando agarramos contratos de los familiares del paciente, siempre ellos dicen, usted conoce a ese personal,
es honrado. Por primer lugar, adelante es la honradez, ¿no? Entonces yo siempre le digo que sí conozco al personal y lógicamente tengo garantía de dicha persona, ¿no? Claro, a propósito de lo que está diciendo Otto aquí, el respaldo que le da la organización al enfermero o a la enfermera que va a la casa creo que es central. Porque mucha gente dice, no, yo me puedo contratar por afuera, ¿no? Busco a través de clasificados, de los periódicos, no sé, y llevan a la casa, y eso pasa en general con cualquier trabajador que llega a un domicilio. Llegan a la casa pero no tienen un respaldo o una garantía o a quién acudir en el momento de que tengan alguna queja, algún reclamo. En el caso, ustedes tienen esta organización que se hace responsable de la actuación, del desempeño que pueda tener el enfermero o la enfermera que acude a asistir a algún paciente a domicilio. Exactamente, por eso nosotros pedimos inclusive el plano de ubicación de su casa, factura de agua o de luz para poder ubicarlo en caso alguno de nuestros personales, gracias a Dios hasta hoy día que existimos, no hemos tenido quejas de robo o de maltrato del familiar del paciente, o también lógicamente que bueno, el enfermero se haya desaparecido con algún objeto de valor. No hemos tenido, gracias a Dios, pero constantemente sí le estamos recalcando eso a nuestros enfermeros y enfermeras, y también lógicamente pedimos esas cosas de garantía. Inclusive nosotros vamos a visitar a veces a su casa, lo vamos y lo dejamos al enfermero para conocer. También lo he visto, usted tiene un contacto permanente con las familias que contratan los servicios para ver cómo va el trabajo del enfermero o de la enfermera que está haciendo el trabajo de ese paciente. ¿Ustedes tienen alguna restricción, alguna limitación en la demanda o en la oferta de los servicios o no? Me refiero, por ejemplo, a la edad. ¿Atienden tanto a personas mayores, adultas, como a niños también o no? Sí, atendemos de todo tipo de edad, ¿no? Los pacientes tanto pediátricos como geriátricos, ¿no? Entonces, y también pacientes jóvenes, entonces no hay un límite de atención. Todo es amplio, ¿no? Otto, ¿cuál es la mayor demanda que hay? Mayor demanda que hemos tenido ahorita estos últimos años son pacientes con cáncer y paciente con ACV. ¿Qué paciente es el más, no digo difícil, pero el más delicado para atender? El paciente más delicado es que ha tenido secuelas de un post-ACV, porque este paciente llega a tener una traqueotomía que hay que aspirar y tener mucho cuidado y mucha higiene principalmente, porque lógicamente una traqueotomía es un foco de infección, ¿no? Que si el enfermero no tiene un cuidado adecuado, puede llegar a introducir una pequeña bacteria al organismo del paciente y lo complica y lógicamente puede llegar a perder la vida el paciente. También estos pacientes llegan a tener sonda de gastrostomía, que son sondas de alimentación, porque lógicamente ellos ya no se alimentan autónomamente, y también llegan a tener una sonda Foley, por la cual ellos, bueno, eliminan la orina, ¿no? Entonces, todas estas sondas son focos de infecciones, por lo cual el enfermero tiene que tener el cuidado adecuado para no llegar a tener o meter o introducir otra bacteria al paciente. Otto, ¿cómo surgió la idea de hacer un grupo para dar este tipo de servicios? Me imagino que usted tenía antes un trabajo como enfermero en algún hospital, en alguna clínica de la ciudad. Sí, yo prácticamente he trabajado en 4 lugares. Uno es la Niño Jesús, otro la Clínica Incor. También cuando me fui al lado del Beni trabajé 1 año y medio en el Hospital Riberalta, y también he trabajado en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, en estas 4 instituciones de salud yo he trabajado. Surgió la idea en la Clínica Incor. Como le dije, comenzamos con un grupo pequeño de colegas a dar atención domiciliaria.
Y después me surgió la idea, si podemos dar nosotros, ¿por qué no hago un grupo? Un grupo de que se capacita a la gente y lógicamente damos servicio. Y también vamos a las casas. Desde ese momento, le estoy hablando más o menos del año 2003, comenzó la idea a surgir. Y bueno, gracias a Dios hemos ido creciendo hasta que ahorita ya tenemos, como le digo, un total de 80 enfermeros. También tenemos médicos, tenemos fisioterapeuta. En el futuro es llegar a tener un equipo completo, cosa que sea atención médica a domicilio del paciente. Ahora, al tener esta atención a domicilio, lógicamente el paciente se libera de muchas bacterias hospitalarias que son incurables, como la Klebsiella, la Pseudomonas, que se contagian en el ambiente hospitalario. En cambio, en la casa no hay ese tipo de bacterias y lógicamente también el paciente recibe otro tipo de terapia porque está cerca de la familia. Creo que la idea en sí es fantástica. Primero por esos dos factores que usted está diciendo y no lo había visualizado así, pero también por el tema económico, ¿no? Es muy difícil mantener a un familiar que es considerado un paciente crítico internado, ya sea en el hospital o en una clínica privada. Es más accesible, pero también tiene este factor que usted hace referencia, que es el factor humano, que es muy importante en la recuperación o en la calidad de vida de este paciente crítico, que es estar en casa rodeado de sus familiares. Eso es central y eso no había antes. Ahora uno tiene la oportunidad como familia de decir, a ver, voy a tener a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermana, no sé, mi pareja en casa, ¿no? Voy a darle la mayor calidad de vida posible de la mano o con la asistencia de un profesional que es el enfermero o la enfermera. Exactamente. Precisamente en Ostólogo dice ponemos la UTI en tu casa. Entonces, inclusive, lógicamente, un centro de salud o una clínica no van a dejar que constantemente el familiar esté dentro de la terapia del paciente. Dejan entrar 1 hora o media hora y ya tienen que retirarse. Y lógicamente nosotros también damos esa oportunidad a las personas de instalar una mini terapia en casa, ¿no? Nosotros hacemos el ambiente en un cuarto y le decimos al familiar qué es lo que va a necesitar para esa mini terapia y lo compra el familiar o nosotros también le alquilamos los insumos médicos y se le instalamos y lógicamente el familiar llega a estar como una terapia pero en casa, ¿no? Entonces hay otro tipo también, como le digo, de recuperación para el paciente porque constantemente 24 horas lo tiene a su familiar querido al lado y es otro tipo de terapia para el mismo paciente y hemos tenido una recuperación más rápida inclusive del paciente en su casa que en comparación a un centro de salud. Es que el entorno familiar es decisivo, yo creo en eso. Por lo general uno tiene la imagen de que la licenciatura de enfermería o la actividad de enfermería es solamente de mujeres, ¿no? A mí me ha llamado la atención ver muchos hombres en el grupo de ustedes enfermeros. ¿Por qué uno tenía esta idea y por qué uno ve más enfermeras que enfermeros, Otto? Bueno, lamentablemente hay la discriminación. Yo cuando realmente comencé a estudiar enfermería, comenzaron a decir que, bueno, yo era una persona gay que tendía esas cosas, ¿no? Porque la enfermería decían que solamente eran para las mujeres, ¿no? Entonces comenzaron a discriminar, pero yo no hice caso, seguí. Y mira, ahora un 20% del grupo que tenemos son varones, porque en realidad los familiares de los pacientes llegan a requerir varones, inclusive para la atención de su propia mamá, cuando la mamá es muy pesada, lógicamente necesitan un enfermero varón para movilizarla y trasladarla. Lógicamente esto no sucede con una mujer, le es muy difícil alzar a un familiar que esté prostrado en cama y que sea pesado. También requerimos mayormente personal masculino
para atención del mismo papá o del abuelo que es varón, porque a veces el familiar o el paciente no se deja tocar con una mujer, ¿no? Ellos realmente no muestran su intimidad a otra persona, es muy difícil. Como también hay hombres, pacientes, que no les gusta mostrar su intimidad a un enfermero, entonces ellos quieren enfermera. Entonces lo que el familiar del paciente requiera, nosotros le damos. También el tipo de tiempo de atención, tenemos 6 horas, 8 horas, 12 horas y 24 horas, lo que requiera el familiar. Y también hay paquetes para hacerle y cobrarle lo más económico posible. Creo que voy a negociar con Otto un paquete, ya. Nosotros tenemos el servicio Edgar va a la casa todas las tardes y la verdad que ya es parte de la familia Edgar, le cuento. Nosotros valoramos muchas cosas de él, no solo su profesionalismo en la atención, sino la humildad que tiene él, ¿no? Y tiene una delicadeza, una amabilidad increíble, siempre está buscándole charlas, siempre lo está motivando a mi padre. Van y pasean por la Plazuela Calleja. Él, su compañero, pues, tanto que mi padre está con demencia senil, ¿no? Pierde mucho la memoria de muchas cosas, pero se le ha creado un hábito ya con Edgar, le cuento, y lo identifica. Eso suele ocurrir, ¿no? Yo tengo una familia muy amiga que también ha tenido su servicio. Lamentablemente ha fallecido ya el papá de mi amiga, pero ahí tuve la oportunidad también de conocer a un enfermero que estuvo acompañándolos años y era parte de la familia prácticamente, ¿no? Sí, así es, se familiariza el enfermero tanto como los familiares como también con el paciente. Edgar realmente es un excelente enfermero, puedo decirlo, y lógicamente personalmente también le he dicho, y como él tenemos mucho en el grupo, ¿no? Y las personas que realmente le falta un poco, también nosotros las motivamos, los instruimos para que alcance a hacer, porque nuestro objetivo es dar una atención de calidad, ¿no? Y que nuestros enfermeros y enfermeras realmente sean capacitados para la atención de cualquier tipo de patología que lleguen a presentar los pacientes. Otto, me gustaría muchísimo que usted comparta con la gente que nos está escuchando. Yo creo que mucha gente no sabe que puede contar con este servicio. Algunos deben creer incluso que es muy caro. Yo creo que no. Me gustaría que usted comparta número de teléfono o dónde los pueden ubicar a ustedes para hacerles consultas, para llegar a un acuerdo, para requerir los servicios. Voy a repetir de nuevo porque el nombre pues es largo. O dígalo usted. CDPC, Cuidado a Domicilio de Pacientes Críticos. Exactamente. ¿Dónde los pueden ubicar? Bueno, en primer lugar también aclarar que no solamente nos limitamos con el hecho de brindar una atención de enfermería a domicilio y por horario. También damos atención si es que el familiar del paciente o el paciente tiene para la administración de un medicamento intramuscular y endovenoso, si tiene tratamiento de también colocación de antibióticos, nosotros también cubrimos esa responsabilidad. Nos llama y nosotros vamos a estar, vemos el tratamiento del paciente. O sea, una colocación de suero, una medicación. No necesariamente que tenga que yo contratar un enfermero por 6 horas. Exactamente. Usted quiere, digamos, dice Otto o llama a mi oficina, quiero que un enfermero vaya y coloque una inyección a mi mamá o a mi papá, inmediatamente nosotros lo atendemos. O un suero también. Y según la indicación médica que dé en su receta el médico, también nosotros lo hacemos. No se limita solo a atención de enfermería, sino que administración también de medicamentos, curaciones,
¿no? Y también, lógicamente, le proporcionamos números de teléfono y referencia de buenos fisioterapeutas, y si también quieren un especialista, un médico, también le mandamos. ¿A qué número pueden llamar las personas que tengan interés o que necesiten más información de todo lo que usted ha compartido con nosotros? Pueden llamar a 3 números, uno que es de la oficina, el 326-1916. Después el piloto, que siempre lo estamos atendiendo, es el 76660551. Y el de emergencia es el 7555-6532. Esos son los 3 números. Repítalo, el de emergencia. Es el 7555-6532. Me lo he anotado todingo. Antes de agradecerle y de despedirlo, Otto, quiero que me diga qué es lo más difícil de la tarea que les toca desempeñar a ustedes. Lo más difícil ahorita a los enfermeros es hacerse amigo del paciente, porque hay diferentes personalidades de pacientes. Hay algunos pacientes que no lo aceptan y también entendemos la condición en que ellos se encuentran. Yo cuando cuidaba pacientes a domicilio, lógicamente que sigo hoy cuidando, varias veces me han golpeado, no los mismos pacientes, pero lógicamente entendemos la condición en que ellos se encuentran. También incentivamos y instruimos a nuestros enfermeros que tengan paciencia al respecto de eso, porque pacientes que salen de terapia no están bien en sus cabales, lógicamente están fuera de sí y reaccionan así. A veces ni ellos piensan nada, pero lógicamente lo único que uno tiene que tener es paciencia, nada más. Inclusive, pues, no, pacientes con Alzheimer o con demencia senil tienen unos momentos de mucha agresividad. Sí, eso es lógico, tienen su episodio. También ellos se llegan a perder, ¿no? A desorientar principalmente. Y uno tiene que ubicarlo. Los pacientes con demencia senil llegan a repetir muchas cosas a la vez, al mismo momento, porque creen que uno no lo comprende, pero ahí hay que tener mucha paciencia. Otto Góngora, le agradezco muchísimo el haber venido aquí, el compartir con nosotros el trabajo que hacen ustedes en la organización de la que usted está a cargo, sobre todo porque creo que es importante hacerle conocer a la gente, a la población, de que hay organizaciones, hay agrupaciones, hay grupos de profesionales que están capacitados y están haciendo servicios como este que usted ha mencionado, que son cuidados a domicilios de pacientes críticos. Muchas gracias, Maggie, por el espacio. Muchas gracias también a este medio de comunicación y esperamos volver pronto. Cualquier novedad y cuando necesitemos nosotros una guía, un consejo, porque creo que vale la pena también, usted va a preparar una listita de consejos para familiares que tienen pacientes críticos en sus casas, cómo lidiar con estos familiares que están pasando por situaciones muy delicadas en su salud. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ahí está. ¿Podemos escuchar un pedacito, perdón, Otto? Toda esta defensa ha salido herido o muerto en este conflicto. Esta mañana han sido claros de que no se ha reportado ningún ruso que haya estado inmerso como víctima en este conflicto. Y otra cosa bien interesante es que también muy temprano la reacción de Putin, que se esperaba fuera un poquito más agresiva, terminó siendo eso, hablando de que es un acto de agresión y pidiendo la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se esperaba, por supuesto, que la reacción fuera un poco más fuerte. Los mismos rusos de a pie se encontraba uno en la calle y esperaba.